y tampoco yo tengo copias de los libros. Tengo las versiones digitales con las que trabajamos, pero así las físicas he podido ojear algunos grados para ver si el gramaje estuvo bien, las tintas, si se corrieron. Alguna hay en el proceso editorial para la segunda edición hay que trabajar todavía más. Hay algunas hojas que se quemaron, ¿no? La parte de atrás la tinta venía muy cargada, es decir, la imagen venía muy oscura y quemó la imagen, entonces hay que trabajar cosillas, detalles de edición. Pero bueno, en líneas generales, yo estoy encantado con los libros, esto es un sueño. Le dije al doctor que voy a hablarles, ¿cuánto tiempo tengo? El que sea. Voy a hablarles un poco de este sueño, ¿no? Hay un libro de secundaria que soñaron con asaltar el cielo. Así le pusimos de título al capítulo. No sé si ya por ahí lo hayan ojeado. Les pido por favor que vayan y ojeen ese libro, el libro del maestro de secundaria. Si me quieren juzgar o quieren juzgar el proyecto de la dirección por un libro, es ese el libro. O sea, ese es el que nos sentimos más orgullosos, porque es ahí donde se encapsula todo lo que queríamos hacer. La lectura, un poco como si fuera Rayuela, sería el libro de la fase 6, después 3, 4 y 5. Ese sería como el orden, como uno esperaría la lectura. Cada uno va a leer, los libros son una provocación, los libros del maestro no son sin recetas, entonces no hay una lectura, no está marcado, leas el capítulo 1, 2, ustedes pueden ir saltando como sea, son provocaciones, aunque a veces me lo critiquen de lo que digo, sí son provocaciones al magisterio para regresar al análisis pedagógico básico que debe ser de nuestra función, de a qué vamos a la escuela. ¿Por qué educamos como educamos? ¿Por qué evaluamos como evaluamos? ¿Cuál es el rumbo de la educación en cuestión mexicana, en cuestión de nuestros territorios? Esa es la intención de los libros del maestro. Entonces les decía, uno de esos capítulos de los más, digamos que van a ser más criticados es ese, el asalto al cielo. Soñamos con asaltar al cielo, asaltar el cielo. Los que saben, pues la Liga 23 de septiembre, los años 30, en el 34, para ser más exacto, en Culiacán hacen un acto para tratar de tener armamento, y pues bueno, se ve frustrado, hay múltiples, el Estado actúa con total violencia y asesinan a ferrocarrileros, a obreros, a campesinos, a maestros. Y bueno, hicimos un recuento ahí histórico de lo que sucedió en las luchas magisteriales. Y con ese ánimo de los sueños de una utopía, se fueron construyendo los libros del maestro. Y les voy a hablar un poco de ese origen. Cuando llegamos aquí a Tlaxcala hace un par de años, para reflexionar sobre cómo debían hacer los cambios en la cuestión educativa, cómo estábamos y hacia dónde queríamos ir, justo para crear un plan de estudios, un modelo educativo diferente. Los maestros participaron de manera extraordinaria y había unos puntos que se colocaron en la mesa, y uno era la cuestión de la desconfianza, lo que después se llamó reivindicación magisterial, que ya venía en la legislación desde el 19, venían impulsándolo, y que era toda una lucha desde los años 20 para acá, y que sin duda en los dos últimos sexenios, con el ataque que se hace a todos los maestros, a todos nosotros, haciéndonos ver como los culpables del atraso educativo, de no lograr la calidad educativa, pues estaba ahí en la cuestión en la mesa. Y eso, cuando empieza a salir el tema en las asambleas de la desconfianza que se tenía en el magisterio en los múltiples niveles, tanto en el social como en el administrativo, como en el mismo académico, de cómo puede ser que un maestro frente a grupo de primaria, yo inicié como maestro de secundaria, fui maestro de secundaria un par de años y después en media superior, porque vengo del lado de las licenciaturas, o sea, soy licenciado en letras, entré como profesor en secundaria en escuelas privadas, fue como inicié mi trabajo como maestro. Después en educación media habré pasado 8 o 9 años como educación media, hasta que por fin me dieron mi primera clave, recuerdo mucho, en la Colman, en una preparatoria federal, logré
mi primer contrato definitivo, el primero creo que firmaba, todos los demás ustedes lo conocerán, ¿no? Contratos así de mano, sin prestaciones ni nada, nada más por honorarios en las escuelas privadas. Y después tuve el gusto, ahora soy profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, desde hace 10 años ya estoy en esa universidad, muy contento. Y me tocó a mí también vivir ese proceso de ser una pieza clave de Texcoco, es decir, como un sujeto reconocido, a ser un poco el marginado como maestro, ¿no? El pobresor. O sea, ¿a qué te dedicas? Pues soy maestro. ¿No? O sea, la sociedad así de que... Y se puede, ¿y qué tal? ¿Se come de eso? Pues no. No. Recuerdo mucho que el paso de secundaria y de preparatoria, como eran escuelas privadas, las vacaciones no se nos pagaban, eran por honorario, se acababan las clases y había que dedicarse a otra cosa. Mi padre es de la Comisión Federal de Electricidad, me enseñó el oficio, entonces todas las vacaciones tenía que dedicarme a instalar, yo era maestro, pero tenía que instalar lo que había aprendido con mi padre porque había que comer, ¿no? Y sí nos veían como los pobresores, ¿no? Los pobres del sistema económico. Y eso, cuando hicimos las asambleas, se colocó en la mesa de que debía reivindicarse el papel del magisterio, debía recuperarse la confianza en él, que cuando en la cuestión legislativa se decía que el Estado tiene la rectoría de la educación, esa rectoría se ejerce a través del Estado, sin duda, y el Estado son los magisterios, el magisterio que está frente a grupo, es decir, la rectoría del Estado se ejerce a través de los maestros, que son los representantes del Estado frente a la población. Entendida así, lo normal sería que hubiera una autonomía profesional donde el maestro asumiera su responsabilidad como rector de la educación, viera su contexto, su territorio, más allá del contexto, el territorio donde se encuentra, y desde ahí se generaran las políticas públicas particulares de sus necesidades. Eso fue una lucha al interior de la Secretaría horrenda, porque la institución no había sido diseñada para tenerle confianza al magisterio, sino todo lo contrario. La institución se encontraba en una total resistencia diciéndole a nosotros está bien, eres licenciado en letras hispánicas por la UAM Iztapalapa. Bien, ustedes son normalistas, algunos de ustedes, otros eran licenciados de múltiples áreas. Pero en el área de la docencia, aunque seas doctor, aunque tengas títulos de posgrado, tú me tienes que comprobar año tras año que estás haciendo lo que tienes que hacer. Con una desconfianza total en el lado de la educación básica y media superior. O sea, nadie asumía que yo, aunque tuviera la experiencia en cuestión lingüística, fuera capaz de enfrentar el reto de la educación. Tenía que llenar actas, boletas, planificaciones, ir a formación, porque semestre tras semestre o año tras año tenía que comprobarle al Estado que yo tenía la capacidad para el reto que era de dar clases, ¿no? Esa desconfianza de las instituciones pues ha ido creciendo, y el regresar a un modelo donde la autoridad la tenga el rector de la educación, que es el magisterio frente a grupo, pues fue complicado, muy complicado. Fue una lucha durísima que se dio, y cuando por fin, a días de que la ahora gobernadora, la compañera, la maestra Delfina se fuera, yo me quedé muy contento, ¿no? 2 días antes, 3 días antes estaba ahí el doctor, no me dejará mentir. Se publica ese plan de estudios, era para nosotros un sueño, porque aunque había cosas que habían quedado descafeinadas, o sea, no era lo que se había discutido en la asamblea, no se llegó hasta las últimas consecuencias, sí sabíamos que era un cambio, una transformación, un giro de tuerca a las políticas centradas en la tecnología de la educación, centradas en una cuestión de formación de capital humano, centradas digamos, en una idea gerencial de la educación, hacia un modelo diferente. Sí era un cambio ese plan de estudios. Se va la secretaria, lo firma la ahora gobernadora, y llega como un balde de agua fría a la dirección, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque todas las demás unidades de la Secretaría de Educación Básica, de la subsecretaría, es relativamente sencillo adaptarse al plan de estudios,
sea, formación continua, bueno, pues ahora tiene que cambiar su formación, pero ve el plan de estudios y asume, bueno, ahora vamos por unas pedagogías activas, se recupera toda esta tradición de las pedagogías alternativas, de la pedagogía popular, pues hay que voltear a ver las normales rurales, hay que voltear a ver las escuelas integrales, las secundarias populares, o sea, las prepas populares, hay que ver todos esos movimientos que se han dado a lo largo de la historia y tomar esas experiencias. Pero eso no pasaba en los libros de texto, porque en los libros de texto, aunque hoy digan en los medios de comunicación, estos son libros comunistas, no, nunca hubo libros comunistas. Ni siquiera en época de la Unión Soviética había libros comunistas, o sea, al final se formaba dentro de un positivismo y uno nota, o uno puede ahorita ustedes descargar los libros cubanos que hay y los libros americanos y verán que son casi idénticos, en especial en educación básica. Todavía cuando ya avanzan en las especializaciones, bueno, pues ahí sus materiales, que ya no son libros de texto, sino ya son libros de consulta, pues sí, ahí tienen diferencias, pero en el caso de la educación básica, los libros son idénticos. Se aborda la cuestión de los contenidos de una manera fragmentada, con una visión europea, con una visión positivista de fijar un contenido y todavía más allá. El libro de texto ha sido una herramienta que han utilizado los estados-nación para fijar cuál es el tipo de ciudadano que requiere ese Estado-nación, los libros de básica. No es que venga todo el desarrollo del conocimiento que ha hecho la humanidad desde épocas históricas o prehistóricas, históricas hasta la actualidad. No, eso no es así, porque no cabe. El libro de texto no es infinito, son 200, en este caso, 230 hojas, y entonces el Estado en cada una de las familias fue seleccionando los contenidos que creía que con esos contenidos se formaba el ciudadano ideal. Y ha ido cambiando, en el caso de México, ha ido cambiando las familias, las primeras tenían un tinte muy social, la formación de un ciudadano heredero de la Revolución Mexicana, la construcción de una nación, de un ciudadano que reconozca ciertos emblemas nacionales, es decir, era la formación de un ciudadano ya de un Estado-nación, y después fue evolucionando, se fue tecnificando hacia un sujeto que engarzara en las necesidades industriales de este México que estaba desarrollándose. En todos los sentidos, los libros han sido prescriptivos hasta y ahorita lo voy a explicar. Esta es una ruptura total del libro de texto. Sí entiendo que intelectuales estén molestos, aquellos intelectuales que añoran ese estado autoritario que le dice al maestro, usted tiene que hacer esto y se tiene que parar ahí a las 7 de la mañana, bueno, ahora a las 8, y tiene que hacer tales cosas y me debe de entregar tales instrumentos. Sí, extrañan ese estado autoritario donde el libro del libro de texto era una de las herramientas que tenía ese Estado-nación para el control de la ciudadanía. Eran libros completamente prescriptivos. Veamos la familia anterior, o sea, tenían tema 1, módulo 1, 2, 3, evaluación, 1, 2, 3, evaluación, dependiendo digamos que la convivencia. Ya estuviéramos en el programa 2017 y 19, 2011, 17, perdón. Dependiendo la convivencia, eran 3 o 4 bloques, evaluación, y así. Y no había una manera de que el maestro dijera, bueno, es que este bloque como que no me gusta, me lo salto. Pues se lo podía saltar siempre, ¿no? Podías irte hacia volverte un paria del sistema, ¿no? Pero tenías que simular que lo hiciste. O sea, no podías decirle al supervisor, bueno, primero al director, después al supervisor, ¿sabe qué? Es que ese bloque no me gustó, me lo salté o lo modifiqué. No, tenías que simular, no, se vio todo. ¿Y dónde está su planeación? Pues aquí está. Aunque la planeación no la hayas tomado en cuenta, porque ahora sí que nos conocemos, ¿no? Sí, había que jugar con esos instrumentos, ya sabía uno, viene el supervisor y me va a pedir, para nosotros de educación privada, no, bueno, eso era un martirio, porque no había un sindicato atrás que te defendiera. O sea, a ustedes todavía hay manera de enfrentar al supervisor y decir, a ver, compañero,
esto es lo que estoy haciendo, esta es mi experiencia, así, asado, y había como defenderse, ¿no? Nosotros, desde educación privada, iba el supervisor y era un terror en la escuela, porque el supervisor te tomaba la libretita, yo que tengo mala caligrafía, siempre o sea, me tiemblan las manos, tengo un problema hereditario, y hasta eso me evaluaba el supervisor, se llevaba mi libreta y me decía mal esto, mal aquello, mal tal, 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 tal. Y pues, ¿qué hacía uno? Corría con el que le habían puesto el 10, pues a ver cómo lo hizo él, ¿no? Estoy recordando hace 18 años que no estoy frente a grupo en secundaria, ¿no? Y era muy joven ahí, y entonces pues a copiar, ¿no? La libreta de mi colega, a copiarle para que la próxima vez que llegara el supervisor, si se llevaba mi libreta, mi planeación, pues que regresara bien. Entonces, ¿qué de aquello que estaba en esa libreta hacía todos los días? Nada, nada. O sea, yo llevaba mi clase, pues dependiendo mis estudiantes. O sea, aquello era una cuestión utópica, porque cada uno de los grupos que yo tenía tenían condiciones diferentes. O sea, y no era lo mismo dar en escuelas privadas en zonas populares, que las hay, a escuelas privadas en zonas adineradas, en donde allá, pues como aquí, luz, proyector, todo lo teníamos. Y en aquellas cuestiones populares, recuerdo estar en casas adaptadas como escuelas, con sillas así como estas, ¿no? Con mesas de cocina, tal, y ahí dábamos clases a los niños, porque los padres los llevaban a esas escuelas improvisadas, podríamos decir un poquito hasta patito, ¿no? Y creían, soñando que aquella educación que les estaban dando era lo mejor posible para esos niños, ¿no? Y decía uno, híjole, pues hay que sacar esto adelante, porque al final son estudiantes los que tenemos aquí, son niños, y pues es mi quehacer formarlos, ¿no? Para eso asumí el reto de ser maestro. Bueno, pues en esos casos, los libros de texto, así como todos esos instrumentos que rodeaban al libro de texto y al hecho didáctico, lo pondré entre comillas, porque eso era lo que asumíamos como la didáctica en ese momento, el llenado de todos esos formatos, pues era lo que tenía uno que hacer, era lo que tocaba y jugar con ese sistema. Tú me los pides, tú como que medio me pagas, pues yo simulo como que el medio lo hago y hago lo que puedo en la escuela con las condiciones que hay, y ahí iba adaptándose, ¿no? Los libros de texto eran prescriptivos, eran normativos, no podía uno entrar en diálogo con ellos, y cuando la maestra Delfina firma ese plan de estudios, todos los de la dirección nos volteábamos a ver diciendo, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a diseñar unos libros de texto que cumplan la expectativa de este plan de estudios? Porque bueno, está muy padre ir de asambleas y estar un poco hasta de bravucón, enfrentando a un sistema liberal económico, a unas tecnologías de la educación, y ahora sí ya descansé, ya, este, está muy bonito enfrentar así al sistema, pero ahora, ¿qué vas a entregar, no? O sea, ¿cómo van a ser los libros de la nueva escuela mexicana? Y empezó la reflexión, yo diría, filosófica, ontológica, de qué es un libro de texto, cómo tendría que ser esta familia, cómo deberíamos integrarla, cómo podría ser ese giro de tuerca, estos libros que apoyaran a la transformación educativa. Los vamos a ir viendo. Aquí ya tenemos alguno, me voy a ir apoyando de ellos. Vemos la primera para que la vean. Este es el corazón de la familia, los 3 libros del proyecto. Este es el corazón. Este corazón de aquí está territorializado. Es muy importante, era como un elemento clave. La educación no podía ser solo contextualizada, tenía que ir un paso más allá, ¿no? Y aquí el rector, cuando habla de este modelo de desarrollo de capacidades, no lo he leído, ¿no? Pero estoy imaginándolo. Sin duda ahí vamos hacia allá. No solo no necesitamos solo habilidades, sino necesitamos capacidades humanas. Entonces necesitamos dar un paso más allá. Lo mismo pasaba con la contextualización. Sí, la contextualización se da, pero sigue siendo utópica, sigue siendo una ensoñación. Necesitamos aterrizarla en el territorio, que aquello sea pragmático, sea real. Por eso pensábamos en una territorialización
y decíamos, bueno, estos proyectos ya no desde el plano subjetivo, utópico, de la contextualización, aterrizados en territorios reales, ¿cuáles son los territorios donde se desarrolla el hecho pedagógico en básica? Y encontrábamos tres territorios: el territorio escolar, el territorio de aula y el territorio de la comunidad. Es decir, dentro del aula, fuera del aula, al interior de la escuela y fuera de la escuela. Entonces, todos estos proyectos que están ahí, cada uno de ellos está pensando en territorios diferentes. ¿Están hechos de manera progresiva? No, no, porque se convertiría en un texto prescriptivo. ¿Los proyectos abordan todos los contenidos de los programas sintéticos? Sí, sí los abordan. ¿En qué orden? Sí lo sé, pero no te lo voy a decir. Se abordan todos, pero necesitas tú encontrarlo, porque no estoy en tu territorio. Necesitas tú verlo, leerlos y empezar a ver cómo estos proyectos pueden encajar en el territorio donde te encuentras, bajo las condiciones que se dan en tu aula. ¿Van a encajar al 100%? No, es casi imposible. Habrá algunos que encajen porque coincidan con, por ejemplo, aquí con las compañías que son innovadoras, pues cada una de ellas pensó su proyecto desde las condiciones que han vivido históricamente. Y desde ahí está diseñado, y algunos que compartan las mismas condiciones se verán reflejados en esa propuesta, pero no todos. No todos, porque las condiciones cambian. De hecho, la misma compañera, cuando ella intente desarrollar su proyecto, habrá que adaptarlos, porque ella lo pensó en un cierto salón, recordando a través de su cultura, de su herencia, lo que sucedió, pero resulta que ahora lo que está enfrentando es diferente, porque cambió el momento histórico. Entonces habrá que adaptar. Pues eso mismo pasará para todos nosotros. ¿En qué orden? Tampoco no lo sé, no lo sabemos, porque eso va a ser parte de lo que sería una planeación de ustedes, de su plan analítico, ya de un proceso de análisis, de un proceso crítico, donde se toman decisiones. Entonces les digo, estos son los tres libros, son el corazón de toda la familia. Le damos adelante para que veamos. Hay cambios con la cuestión de los libros de antes y ahora. Esto lo digo tan solo porque me siento muy contento de ello. Esta era la hoja legal. Si la acercamos, aquí están los autores. Estos son los autores del libro de texto. Antes está en este caso Dolores Amida, Diana, María Teresa y Ana María Teresa. Entonces, o sea, uno era Dolores Amida, la otra era Diana María Teresa, Marina Kriskauts, algo así, y Alma Celia. Cuatro personas. Cuatro personas son las autoras de estos libros. Ahora vemos los nuestros, los de esta nueva familia. Bueno, estos son los que coordinaron. Estos solo hicieron cuestión de coordinación. Ajá. ¿Qué coordinaban? Pues con las instituciones, en este caso del secretario, le hablábamos, que hoy está participando la compañera tal, habrá manera que la liberen de sus horas. La compañera nos decía, estoy haciendo esto, me ayudan con tal. Hacía la coordinación, coordinábamos a ellos con normalistas, con especialistas, con los ilustradores. Ellos entregaban el documento, lo coordinábamos para que fuera al área editorial. El área editorial terminaba el maquetado, había que regresarlo para que vieran ciertas pruebas, pues estas personas iban y las entregaban. Es decir, esto es solo coordinación. Los autores están aquí, no los voy a leer todos, ¿no? Porque ya vieron que esto es intercambio. Aquí, aquí y aquí, dependiendo del campo formativo. Ese es el gran cambio. Es una cuestión de ruptura. Y si lo vemos desde cuestión de ciencias sociales o ciencias políticas, para romper con lo que era el viejo libro de texto, había que generar una estrategia, un pensamiento de ruptura que cambiara. Y uno de los elementos que nos sirvió para eso es, este libro de texto no podía quedar en manos de solo unas cuantas personas, tenía que abrirse. Y si un tema que se había colocado en las asambleas era la reivindicación del magisterio,
Y si es verdad que el magisterio es el que ejerce la rectoría del Estado, pues tenía que ser también rector del libro de texto. Y ahí está la prueba fehaciente de que así fue. Los libros de texto no los escribieron dos, tres personas, no lo hicieron cientos de maestros en todo el país y fueron ilustrados por miles de maestros. Nos vamos a la siguiente hoja. Ahora sí a la estructura del libro. Bueno, en la parte de conoce tu libro, se le dan las indicaciones al estudiante de cómo viene estructurado. Esto es muy importante, esto de acá, estos logos que están aquí, porque aquí te habla de que el proyecto que estás leyendo, en qué campo formativo se encuentra situado y cuáles son los ejes integradores que el autor pensó que se están vinculando de manera transversal. Entonces, estas glifos que están acá son como ciertas indicaciones, ciertas guías que puede tener el maestro para el momento de su lectura. ¿No sé? El libro está dividido en 4 capítulos. Cada capítulo es de un campo formativo diferente. Y entonces tenemos los proyectos organizados sin ninguna progresión. No es que aquí están los primeros contenidos planteados en los programas sintéticos, que por cierto todavía ustedes no conocen porque no se han publicado. Les puedo decir con total garantía de que están todos los contenidos desarrollados con estos proyectos. Los proyectos no desarrollan un contenido por cada proyecto, sino que fue diseñado con un proyecto, con un contenido principal, pero hay contenidos secundarios que se abordan en los proyectos. Entonces, eso también hace que sea muy dinámico el material. Algunos identificarán en el primer párrafo, ahorita veremos un párrafo, en el primer párrafo dirán, casi lo dice textualmente el contenido que viene en el programa sintético. Entonces aquí hay una relación directa. Lograron identificarlo en el primer párrafo y dicen, sí, va a este contenido. Aquí ya lo estoy viendo el parafraseo que hicieron. Bien, pero eso no quiere decir que este proyecto solo desarrolle ese contenido. Sin duda, hay uno que fue principal, pero hay 2, 3 que quedaron secundarios. ¿Por qué se hizo de esa manera? Pues para que el maestro en el ciclo escolar no va a lograr desarrollar todos estos proyectos a menos que lo haga como maquila, sin ninguna profundidad. El maestro cuando seleccione puede hacer una selección y no estar como preocupado de decir, es que me faltan, o sea, tendría que hacerlos todos, ¿no? Puedes vincular y decir, con este proyecto, si tuviéramos aquí el programa sintético, estoy imaginando, con este proyecto cubro estos 4 puntos de acá. Y con este de acá, cubro 4 de acá. Y si le pensamos, este de acá, que está de lo humano a lo comunitario, puedo abordar este contenido que es de lo humano a lo comunitario, pero también puedo abordar, o sea, también se aborda este contenido que está en lenguajes. Y se da este juego de la transversalidad. Así fue como se pensó el libro de texto. ¿Para qué? Justo para que no fuera una cuestión prescriptiva, sino que el maestro pudiera tomar decisiones, iniciara este proceso de desarrollo de pensamiento crítico. Ahora me meto un poquito más a ello, ¿no? Digamos, en las vísceras. Sigamos, para que veamos la cuestión de proyectos. Todos los proyectos, bueno, aquí me voy a ir con cuidado, porque también hay que ser sinceros. La familia consta de 91 libros. El proceso editorial inició en el mes de octubre. El proceso de pensar los libros pues inició con ustedes en las asambleas, porque no crean que cuando firma la maestra Delfina por ahí de finales de agosto del 2020, más o menos, ahí nos cayó este balde de agua fría y empezamos el diseño. No fue así. O sea, desde que estábamos con ustedes y que empezábamos a ver qué era lo que se discutía en la asamblea, estábamos imaginando. Decía los compañeros, ¿cómo viene? Pues en la camioneta, ahí está la camioneta. Una cuestión esencial para todo esto, porque eran horas y horas de trayecto.
Muchas de ellas iba yo solo, entonces ahí iba manejando, pensando en que, ¿y esto cómo se va a hacer? ¿No? Y teorizando en el camino ahí, y el que todos los días, porque había que cambiar de estado de un estado a otro, fueran, no sé, 10, 8, 12, 15 horas de manejo, pues esto ayudó a que cuando terminamos las asambleas, bueno, ya habíamos teorizado mucho de cómo sería la familia. No todas van a encontrar este párrafo a veces tan profundo. Sin duda, en la familia, si hacen la lectura, aquí tenemos cuarto grado y puedo abrir cualquiera de los de proyectos y estoy seguro que el párrafo, voy a leerlo uno, aquí hay uno, muy extenso y muy detallado, lo voy a leer. Y si leyeran el de primero, no es tanto, no está tan profundo. Es que la familia todavía estaba construyéndose. O sea, todavía hay, aunque se enojen, ¿no? Hay áreas de oportunidad. La familia de primero había que empujarla, había que sacarla adelante, tal, y cosas que se teorizaron en primero se avanzaron a segundo, a tercero se consolidaron, en quinto se llegó todavía más, en sexto, y así. Entonces, leo, por ejemplo, el trueque en la comunidad. En esta experiencia de aprendizaje, formarás parte de la organización de un trueque en la comunidad para reconocer y favorecer prácticas sustentables. Comprenderás que algunas formas de interacción con los ecosistemas en el territorio nacional generan impactos negativos y existen otras alternativas de interacción. Este párrafo tiene una planeación mayor, por ejemplo, que en el caso de primero. En el caso de primero sí tiene, pero viene más, digamos que sin tanta profundidad, sin tanto desarrollo. Pero todos van a encontrar un título y una explicación, un pequeño resumen donde tratan de hacer en esta introducción, decirnos el autor de en qué campo formativo se encuentra y qué contenido intenta desarrollar. Voy a leer esto. En esta aventura de aprendizaje explorarás las consecuencias del consumo excesivo de radicales añadidos en diferentes alimentos y bebidas. Realizarás el experimento con una lata medidora de azúcar para indicar qué productos deben evitar ingerir en exceso. Cada campo formativo, recuerden el índice de atrás, fue diseñado los proyectos con metodologías sociocríticas diferentes. Metodologías sociocríticas, y aquí nos podríamos llevar mucho tiempo, también fue muchas horas de estar teorizando de, bueno, si vamos a hacer este cambio de los libros de texto, ¿cómo tendría que ser las actividades que se desarrollan? ¿Bajo qué modelo? Y ahí nos vimos zambullidas de libros de Latinoamérica, libros europeos, libros norteamericanos, ver cómo se diseñan los reactivos, o sea, cómo diseñar reactivos, dependiendo básica, media, superior, estamos pensando desde las tecnologías de la educación, cómo se hizo en un paradigma hermenéutico, pero ya pensado desde una cuestión sociocrítica, cómo se hacía la pedagogía activa. Y al final tomamos esta decisión, porque al final se tienen que tomar decisiones, al final se tienen que decidirse. Y vimos que dependiendo del campo formativo, había que tomar alguna decisión de qué tipo de metodología íbamos a utilizar para hacer la construcción de esos reactivos, en este caso de proyectos. La primera decisión fue, bueno, está bien, nos vamos a ir por proyectos. Bien, ahora, ¿bajo qué modelo? Como primer saque, pues, lenguajes, todos los de lenguajes están basados en aprendizaje basado en proyectos comunitarios y tienen esta estructura. Todos los proyectos de lenguaje se parte de una planeación donde tienes 3 secciones, identificamos, recuperamos y planificamos. Después sigue acción, donde las secciones son nos acercamos, vamos y volvemos, realizamos y seguimos. Y terminamos con una intervención donde tenemos, integramos, difundimos, consideramos y avanzamos. Esto en el campo del lenguaje. En el campo de saberes y pensamiento científico, en este caso, utilizamos la metodología de aprendizaje por indagación bajo el enfoque de estilo. ¿Con qué estructura? Saberes de nuestra comunidad,
planeación, acuerdos, comunicación y aplicación, y reflexión sobre nuestros aprendizajes. Ahora, ahorita leo los textos. Y ya lo irán viendo ustedes en la estructura de los proyectos. ¿Bajo qué metodología en particular es mexicana? Pero sin duda, atrás hay una reflexión teórica de las diferentes metodologías sociocríticas, pero se debía territorializar. Entonces, también era algo importante para nosotros. No queríamos una tropicalización de decir, bueno, es que esto está haciendo el modelo canadiense o el modelo anglosajón, el modelo francés, y vamos a aplicarlo en el contexto mexicano. Uno de los cambios fundamentales, y lo podemos entender un poco como nivel de core, ahorita lo explico, así lo teníamos como entre entre nosotros al interior, era investigación, desarrollo, comunicación y organización. Estos 4 puntos. Ahorita los explico. Investigación, desarrollo, comunicación y organización. Pensábamos, bueno, ¿qué diferencia hay en el trabajo de metodologías sociocríticas en general? ¿Cómo vamos a aterrizar lo que se pidió en las asambleas, como esto de la reivindicación del maestro, los problemas sociales que planteaban en las asambleas, los diferentes territorios, el multiculturalismo, las pedagogías activas, la historia de nuestro país? ¿Cómo lo integramos a nivel teórico, a nivel didáctico, con el desarrollo de estos proyectos? Y veíamos que las metodologías sociocríticas, muchas de ellas, se centraban, y era como esta herencia del paradigma hermenéutico, se estaban centrando en la cuestión de las emociones, en la cuestión de lo interactivo, en la cuestión del espectáculo, del entretenimiento. Es decir, el proyecto se diseñaba con la idea de que el chico que desarrolla el proyecto se la pase bien, porque al parecer, si te la pasas bien, aprendes más. Entonces hay que centrarnos en que sea divertido, sea atractivo, sea lúdico el proyecto. Y decíamos, ah, caray, pues sí, debe estar muy bien. O sea, me lo imaginaba yo cuando leíamos esto, los compañeros, sí, de pasar muy bien desde un contexto, me imaginaba, porque ahí, desde ese territorio, estábamos teorizando. Te la debes de pasar muy bien con te acerques al agua y abras y salga agua limpia, abras el refrigerador y tengas el refrigerador lleno, y que hace 2, 3 meses te fuiste de vacaciones a Italia y ya está tu papá planeando las siguientes vacaciones, porque acostumbra 2, 3 veces al año salir de vacaciones, y tiene tu papá un automóvil, 2, y tiene esto y tiene aquello. Digo, bueno, ahí tal vez ya llegaron a un momento donde se puede, y me imagino en esas aulas, abordar el hecho educativo desde una cuestión completamente estética del entretenimiento. Pero cuando veíamos las condiciones del aula y estábamos pensando en esta territorialización, decían, va a ser hasta una falta de respeto estar pensando en proyectos que tan solo se centren en una cuestión lúdica, espectacular. De ahí nos metimos a la cuestión de territorializarlos y que haya un reconocimiento de los problemas sociales. Entonces, no formar los proyectos exclusivamente, y no es de que no esté la parte lúdica, lo van a ver, hay muchísima, pero que lo que mueva es el compromiso de transformación. Por eso veíamos investigación, desarrollo, comunicación y organización. O sea, primero el sujeto investiga, se acerca de los medios para poder desarrollar el proyecto, después hace el desarrollo, se ya hacen las acciones transformadoras, después comunican entre todos ellos lo que se logró, para después llegar a un paso superior donde lo comunican hacia otras comunidades, hacia otros grupos y organizaciones. Se organizan ya para intercambiar experiencias, ya no solamente al interior de la comunidad que creó el desarrollo, sino con otras comunidades, formando un trabajo cooperativo. Así lo estábamos pensando y así fue como se le dio. Entonces, cuando ven estos proyectos, ¿qué diferencia tienen con el modelo, con el francés o el canadiense?
¿Cómo cambian? Bueno, pues que en lugar de centrarse ellos en la cuestión lúdica, en la cuestión de entretenimiento, nosotros nos vinculábamos en una cuestión social, comunitaria, centrada en valores, centrada en el vínculo social. Entonces, nos vamos al que sigue. El cuarto libro de la familia, Nuestros Saberes, que lo tengo por acá. Este libro, también es para los estudiantes. Los estudiantes van a recibir, dependiendo del grado, ¿no? Pero en el caso de segundo, le llegarían al estudiante 3 de proyectos, el de Nuestros Saberes, 4, y el de múltiples lenguajes, 5. 5 le llegan al estudiante. Bueno, este es el cuarto que va a recibir. Este libro es un triunfo para la dirección, porque todos los libros anteriores a este material, a este que tengo en mis manos, tenían una vida útil de 1 año. Después de que se terminaba el ciclo, se desechaba el material. De hecho, venían muchas cosas fungibles en los libros anteriores y que muchos se van a quitar y dirán, bueno, pero ¿dónde está la parte donde escribe el niño? Sí, porque están pensando en el libro de texto tradicional. Y si ustedes abren no se escribe casi nada, de hecho no se escribe nada. Este es para nosotros una gran conquista social, porque uno de los sueños que se han tenido en diferentes momentos de la historia es que la información no solo esté al alcance de unos cuantos, de aquellos que tengan el dinero o los recursos para acercarse a esa información, sino que la información sea abierta para todos. Y este libro es lo que busca. Lo que está aquí no solo sirve para primer grado, puede servir para segundo, para tercero, para cuarto, pero también puede servir para el padre de familia y también puede servir para el maestro, porque está dividido en secciones. Voy a abrir alguno. Siempre me pasa que abro. Ahí está. En la parte de arriba que dice explorar, vienen los conceptos para los estudiantes. En este caso es características sexuales. ¿De qué tema? La menstruación y la eyaculación es una casualidad, ¿eh? Exploremos el tema de la menstruación y de la eyaculación. Ahí viene explicado. En exploremos es para el estudiante, con un lenguaje cercano a él, al estudiante. Pero después viene una parte donde dice profundicemos. Ahí se puede abordar el tema de la menstruación y de la eyaculación, pero ya no pensaba para, en este caso, el estudiante, sino para el maestro. Si en dado caso el maestro, cuando está dando ese tema, porque el proyecto lo requiere, el proyecto es este proyecto, y bueno, se dice cada cosa. Se parece que estamos en los años 30, ¿eh? Bueno, en los 30 no teníamos libros gratuitos, pero parece que estamos en los 60, en los 75, 70. Es tan solo recordar los del año anterior. En los años anteriores también venía educación sexual y también venían gráficas y también uno pedía monografías y en la monografía venía esto. O sea, que claro, cambia al hacer un proyecto, pues hay una cooperación entre todos y el proyecto pues puede llegar a unos límites mayores, es decir, ya no solamente hacer un dibujito, puedes hacer una maqueta y pueden organizarse, cooperar para hacer la maqueta, pero al final es lo mismo, estás abordando el mismo contenido. Bueno, el punto es de que ya aquí tenemos, por un lado, la información para el estudiante y por otro, una parte que le puede servir al maestro si es que al momento de estar haciendo el proyecto se requiera. Este libro no es prescriptivo, no es de que diga el estudiante, tengo que leerlo todo. Si tú tienes la necesidad porque estás haciendo el proyecto y no sabes qué es la eyaculación, vas a tu libro y consultas. Si el maestro tiene la necesidad porque está desarrollando ese proyecto, pero quisiera tener más contenidos para ver algunas estrategias didácticas diferentes, algo que se puede hacer, va a su parte del libro y lo consulta. Y si acaso, porque
Esa va a ser otra conquista que harán ustedes, que es romper los límites de la escuela con la comunidad. Hay un dato que para mí es sorprendente, el doctor ya se lo sabe, porque los dos lo hemos platicado, sorprendente. La escuela es nuestra. ¿Saben en qué es lo que más se ha gastado en la escuela es nuestra? Y tiene que ver con el momento histórico que vivimos. En bardas, a nivel nacional. Lo que más se ha hecho son bardas. Las y techumbres. Pero muy cerca del tema de bardas. Va a quedar como en tercer lugar, segundo, tercero, porque después como que la misma comunidad dijo, bueno, sí está bien hacer la barda, pero están en los salones, o sea que hay que hacer algo primero con los salones. Pero sí es sorprendente que la comunidad que tomó la decisión de qué vamos a hacer con este recurso, que no porque sea, van a decir que es de Morena, ¿no? Pero en serio le cambió la vista a las escuelas a nivel nacional. O sea, a mí que me toca hacer trayectos, o sea, luego uno nota la que ya entró en la escuela nacional, porque se nota físicamente cómo se aplicó el recurso. Lo malo es que la mayoría, bueno, al menos las que me ha tocado ver, es en una cuestión de la división entre la sociedad y lo que está dentro de la escuela. Y es que llevamos con esos procedimientos ya décadas, hacer ver que lo que pasa en la escuela solo pasa en la escuela y no es algo que tenga que aplicarse fuera de esa escuela. Entonces, romper estos límites va a ser difícil, pero este libro también lo intenta. Si es que acaso algún padre de familia quiere participar en el proceso de formación de los niños, gracias a que la pandemia tomó conciencia con la educación a distancia de la importancia que es y quiere hacerlo, pues también hay viene una parte que en este caso se llama situaciones para aprender en familia. En todos los libros, pues, situaciones en aprender en familia hay. ¿Qué va a pasar con este libro? Este libro lo va a desechar el estudiante, ¿no? Este libro lo va a conservar y va a tener su tomo 1, y el tomo 2, y el 3, y el 4, el 5 y el 6. Y después 4 más en primero de secundaria, 4 más en segundo y 4 más en tercero. Y ahí va a tener la colección completa. Y esta colección le va a servir a él, le va a servir a su mamá, a su papá, a la tía, al tipo de familia en la que le haya tocado crecer, convivir. Entonces esto para nosotros fue, bueno, para materiales educativos, una conquista social, porque hacíamos que la información no solo estuviera al alcance de unos cuantos, sino de todos, sin mediación. O sea, sí, yo sé, la mediación del filtro que hizo la dirección para colocar algunos contenidos, sí, pero aquí no tenemos la mediación del teléfono, de lo que me están tratando de vender, de la página en donde estoy consultando y los múltiples comerciales que me dan. Pues este es el cuarto que recibes, el libro. ¿Cuándo se va a utilizar? Cuando se requiere. Volvemos al punto, no son libros prescriptivos, son libros que ayudan dependiendo las necesidades territoriales que haya identificado el maestro. Nos vamos al que sigue. También viene una sección de Conoce tu libro, donde esto que les digo, ahí lo explica, las diferentes partes, la parte que es para el estudiante, la parte que es en este caso para la familia, y por ahí debe demostrarse la parte que es para el maestro. La del maestro viene en un color rosita, es muy clara identificarla, la de, no viene esta es la del maestro que viene, la de la familia que viene, las familias que viene un poquito en azulito. Pero bueno, sigamos adelante. El índice, digo algo rápido. ¿Está dividido en asignaturas, en áreas? No. En campos formativos tampoco. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? O sea, dicen, bueno, pues esto se parece entonces a una enciclopedia. Sí, pero no queríamos que fuera una enciclopedia, porque si no íbamos a traicionar al modelo. Nos volvíamos a posicionar, si se pareciera así, enciclopedia, íbamos a regresar a un modelo positivista, a un paradigma positivista. Y nosotros estábamos creídos, convencidos en que podíamos migrar hacia una ecología de saberes. No me dejarán mentir, porque yo en este caso, yo soy profesor de español, o sea, por mi área doy las clases de español y literatura. Hay maestros de primera y de segunda, así como hay áreas de primera y de segunda, en este sistema que aún estamos viviendo.
No es lo mismo el tiempo que se le da al maestro de español y de matemáticas que al maestro de artes. Y lo mismo pasa a nivel positivista. No es lo mismo en una enciclopedia el área de literatura que el área de matemáticas, que el área de ciencias, que el área de artes. Entonces ahí veía uno en esta división los diferentes tratamientos. Decíamos, ¿cómo hacemos un libro que aborde los contenidos necesarios, que al final es una cuestión positivista, es una cuestión que nos acerca a una cuestión enciclopédica? ¿Cómo lo hacemos donde haya una ecología de saberes, donde no haya saberes de primer orden, de que estén identificados, separados, desde el pensamiento único, validado, diciendo esto es lo importante, después esto es lo que le sigue y esto es lo tercero? Y en esta segregación, en esta graduación, pues entonces pareciera que primero tengo que aprenderme lo de español y matemáticas, y ya si da tiempo veo lo de ciencias naturales, y ya si estoy sensibilizado, pues veo lo de artes y lo de educación física, que eso puede quedar ahí relegado. Por eso en el índice no viene separado por una cuestión de asignaturas. Tratamos de que no se vea esta cuestión positivista. ¿Seguimos? ¿Cuál era la intención? Esta, ecología de saberes. Otro elemento que también va a quedar en ustedes, en ese caso y en los diferentes territorios. El libro está incompleto. Falta algo. Y faltan los saberes locales. Están los saberes, si somos un poco, espero que no estén grabando esa parte. Están los saberes egocéntricos, los que han quedado fijados a través de los grupos, de los territorios que tienen el control económico a nivel global. O sea, lo que se fija ahí es lo que en los grandes centros de investigación se ha fijado. Yo lo digo así porque tengo que estar en la periferia. Mi universidad, mis centros de investigación son en Juárez, en Ciudad Juárez. Lo que hacemos en Juárez tiene una trascendencia en el área de la investigación y la innovación, sí, aparece, no, porque estamos en Ciudad Juárez. O sea, en nuestras investigaciones también desarrollamos ciencia, también desarrollamos humanidades, sí, sí lo hacemos, pero como no estamos, no quiero ser grosero, luego me lo toman a mal, pero como no está uno en los grandes centros de investigación, no estoy en Boston, o no está uno en Boston, para acabar rápido, en las universidades de Boston. Pues entonces no es lo mismo el que se desarrolle este mismo concepto de, bien pensándolo en las humanidades, es muy claro. Hay muchos conceptos que se han desarrollado desde universidades del sur y que, como se hicieron salud en las universidades del sur, no tienen la relevancia como si lo hubieran hecho las universidades del norte. Bueno, pues lo mismo pasa en este libro. Este libro tiene los conceptos, sí, pero desde esa visión nos hace falta unos huecos. Los huecos de los saberes que se desarrollan en los territorios. Perdón, Max, te presumo. Tenemos el Tlaxcala, al mismo tiempo de eso estamos incorporando justo en cuarto de primaria el libro de Tlaxcala, nuestro patrimonio cultural. Que ya ayer entregamos con la MITEC, que ya empieza la impresión y se va a entregar junto con nosotros. Es decir, ese hueco aquí en Tlaxcala está cubierto. Perfecto, eso es lo que requiere este libro, ser completado con los saberes locales, regionales y todavía más allá. Decía José Martí en varios documentos de educación, hacía una reflexión él estaba sorprendido de lo que saben los estudiantes, desde lo que se va a llamar la pedagogía del amor, ¿no? La cuestión amorosa. Y él decía, ponía un ejemplo en alguno de sus tratados, de cómo llegaban los estudiantes, tenían que dar, cuando se estaban desarrollando la clase del sistema solar, y que preguntaban a los estudiantes, se empezaba a desarrollar, y resultaba que los estudiantes ya sabían qué era el Sol, qué era la Luna, cómo estaban los planetas, y el maestro se quedaba como diciendo, bueno, ¿y de dónde aprendieron esto? O sea, ¿de dónde salió esto? Y se da cuenta, ahí es donde reflexiona que el alumno sabe más de lo que creemos que sabe, que los conocimientos que tiene. Que uno pensaría en una educación tradicional que llega a la escuela como estanco vacío a ser completado por un maestro o un profesor que tiene mayor dominio. Y dice José Martín, no, esto no puede ser una cuestión tan vertical, tiene que ser en un diálogo.
donde haya una correlación entre ambos, en donde aquel no está vacío, aquel llega con saberes de su casa, sus creencias culturales que son valiosos, de ahí la ecología. Entonces, este libro, sin duda, está pensado como una enciclopedia para ser al final estructurado como enciclopedia, pero dejando huecos para que puedan ser completados por los diferentes territorios. Pues vamos a que sigue. El libro de múltiples lenguajes. Por aquí hemos de tener un... Es el libro más raro de la familia. En serio, más raro. Cuando lo vean, también un libro del estudiante. Es el último que recibe el estudiante. De múltiples lenguajes. Es el libro más raro. Lo van a abrir y hasta la misma maquetación es muy rara, muy artística. Van a encontrar muchos colores, cambian los caracteres, no está estructurado como los otros libros, con una cuestión tan formal. Es un libro muy bonito, muy lúdico, muy interactivo. ¿Qué función cumple este libro? Yo creo que va a ser fundamental para muchos de nosotros, en especial los que tenemos menos experiencia. Las compañeras, me imagino, sé, igual van a decir, no, todos pasamos por lo mismo. Cuando uno está haciendo sus planeaciones, pues uno piensa en una utopía. Dice, yo creo que voy a hacer esto y esto. Y ya cuando inicia el ciclo escolar, pasa lo mismo en superiores. No se crean que en superiores es diferente. Uno inicia la cátedra y uno se da cuenta que no, los estudiantes no están avanzando, que el andamiaje que uno creó y que la trayectoria formativa que uno planeó no se estaba desarrollando porque venían con un andamiaje diferente. Y entonces uno dice, híjole, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago un ajuste? Ya voy en el tema tal y yo veo que los chicos no están avanzando. Por eso luego los de ciencias básicas, los compañeros, los colegas, o sea, uno va, y no sé aquí, ¿no? En la universidad, pero allá en Juárez tenemos las boletas en los salones, y entonces va el chico y ve ese salón y ve qué sacó en su clase. Y cuando pasa uno por los salones de ciencias básicas, 80% de reprobados. Y dicen, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo puedes reprobar al 80% de los estudiantes? Pues sí, reproban al 80%, o sea, vas a cálculo integral y pasan 2, 3 del salón, todos los demás reprobados. ¿Cómo puede ser posible que no te diste cuenta a mitad del semestre que esto no estaba funcionando? No hubo un momento en donde tú, como docente, dices, voy a hacer un ajuste, porque si no, esto te va a ir al fondo. Esto vamos a acabar con 2, 3 aprobados. No, allá no sucede, porque así son las dinámicas universitarias. Pero en básica no. En básica sabemos que nuestra responsabilidad es con el estudiante y que tenemos que hacer esos ajustes, que no puede quedarse nadie rezagado o no debería quedarse rezagado. El problema es cómo hacer ese ajuste. ¿Cómo generar un tiempo para decir a los niños, a los estudiantes, hagamos una pausa? Hagamos una pausa. ¿Qué dinámica voy a generar? Pues aquí está. Este libro lo que hay aquí son pausas que puede ejercer el maestro si lo requiere. Puede decirle en sus comunidades de aula, digamos que esto fue un salón muy grande, hicimos aquí 5 comunidades, y yo veo que estas 3 de acá han ido avanzando bien, están desarrollando los proyectos, pero estas 2 no. Y pues estas 2, vamos a parar un momento, vamos a consultar el libro de múltiples lenguajes. Vamos, en este caso, veo que sobre el proyecto que estamos desarrollando, vienen fichas, vienen cuestiones aquí interactivas, desde la cuestión lúdica, que nos pueden funcionar. Lean de la 36 a la 54, y con esto ganan 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, los que se requieran, hasta que pueda yo retomar y hacer que esta dinámica que tenía esta comunidad de aula pueda reajustarse para que no se quede rezagado. Es un libro muy peculiar, igual no es prescriptivo. No van a encontrar de que tienen que hacer el módulo 1 o 2, digamos. Como ven, hasta cambian los colores. Ese libro es más raro, porque esto lo que busca es hacer una ruptura, sacar al estudiante de la crisis que se puede encontrar
en la frustración de que no puede avanzar el proyecto, esto lo saca y lo hace ver, resetear, digamos, empezar como, vamos a iniciar de nuevo. Vienen cuestiones de múltiples lenguajes, de música, de literatura, de arte, de matemáticas, de ciencias naturales, múltiples lenguajes. ¿Qué sigue después de eso? Bien, aquí hay algunos ejemplos de lo que se van a encontrar. También incluimos mucho de nuestras lenguas originarias. Veía anoche, no veo mucho la tele, ¿no? Porque están las cosas duras. Pero veía un fragmentillo donde decían, estamos viviendo en un mundo donde necesitan el inglés. Completamente es una cuestión gerencial, ¿eh? O sea, que hasta, no, híjole, ¿cómo pueden ser así, ¿no? Tan insensibles de no salir y dar una vuelta aquí mismo en Tlaxcala. Eso que Tlaxcala es un estado muy bonito, ¿eh? Pero las diferencias que tenemos, las brechas que hay entre la clase adinerada, la clase media y la clase baja, son brechas gigantescas. Y que no tomes conciencia que aquella gran clase, la clase popular, que es la mayoría, se encuentra en unas condiciones horrendas y que vayas y le digas, ¿qué estás así porque te falta inglés? Ah, caray. Y que después esperes que aquella clase popular no asumió que para salir de esa pobreza, pues un día se tiene que parar y decidir, ¿no? Dice, hoy voy a salir de pobre. No. Esa clase que no tiene los méritos para poder migrar socialmente a otra, espere que esta clase esté ahí pasiva y que pasen las décadas y que esté conforme en la situación en la que se encuentra China de una sensibilidad horrenda. Entonces, nos hubiera gustado a nosotros que los libros del maestro tuvieran una ecología todavía mayor y que se integraran todas estas diferencias y que pudieran convivir en una ecología con un mayor dinamismo. ¿Lo logramos? No, todos estamos lejos. Esta es la primera familia. Ojalá que México se dé la oportunidad de seguir teorizando en materiales educativos. Hay también que decirlo. Cuando recibimos la dirección, la recibimos con, tal vez a nivel nacional, con 40 personas, era la dirección de materiales educativos. Había solo un editor, uno. Y ese editor lo único que hacía era, ¿cuánto dinero tenemos? 10 millones. Háganlo. Era lo único que hacía el editor. O sea, saber cuántos libros necesitamos. 4. ¿Cuánto dinero hay? 10 millones. Bien. Despacho tal, editorial tal, académicos tal, lo que sea, como fuera. UNESCO, CERLAC, o sea, ya veía él cómo triangulaba el dinero. Pasa de acá a acá. Él entrega, bueno, para decirles barrera que no dice nada, ¿no? Él recibe el recurso, dice aquí están los manuscritos, vuelve otra vez como gestor a tomar los manuscritos, los entrega a las autoridades que dieron los 10 millones, aquí están. No me gustó esto, cámbiale el color, tal. No hay problema. Que no le gustó el color, que le cambien los muñequitos. Así hasta que dijeran, ya está, subía imprenta. Eso era todo lo que hacía la dirección, no había una teorización alguna. Las familias se diseñaban dependiendo del dinero. O sea, si aquí las autoridades decían, no hay 10, hay 100. Ah, pues entonces ya no va para acá, porque estos cobran 10. Ya va para allá que estos cobran 100 y que entonces se da uno el lujo de poner a Sebastián en la portada. Pues, sí, o sea, ya ponemos arte contemporáneo, alguien que diga sí, pero mi ilustración vale no 200 pesos de ilustración, mi ilustración vale la portada, no sé, 500,000 pesos, 200,000 pesos. Dependiendo la cantidad del aporte, pues era al grupo que se le daba. Era solamente un negocio. Pues lo digo así porque al final aquí hay una transacción de mi dinero que pasa para acá, se genera un producto completamente comercial. No había la intención de generar un desarrollo pedagógico del ejercicio. Ahora, ¿no? Como están viendo, no se les delegó a nadie. Se abrieron las puertas de que todos los que quisieran participar se incluyeran en la discusión
aportaran a través de las asambleas, a través de las convocatorias con las compañeras que tenemos aquí, pero nunca se le dijo a nadie, es tu responsabilidad hacer los libros, es la responsabilidad de todos, cada uno cooperó. Y no me dejarán mentir, hacíamos las reuniones y les decía compañeros, porque estas cosas, yo no escribí proyectos, yo corregí algunos, así de, van a decir, le quedó mal porque se le fueron a él. Decía yo, aquí le va una coma, aquí esto, con Ballera, tal, íbamos ahí afinando, pero las ideas eran de ellas. Las ideas le dijimos a la compañera, hágame el proyecto así de este contenido, no. Iniciábamos con horas y horas reflexionando sobre ecología de saberes, sobre dialogismo, sobre comunidad, sobre políticas educativas, así hasta que los compañeros, como ahorita, decían, ya medio entiendo qué es lo que quiere la nueva escuela mexicana, pues esta es mi propuesta. Y ya cuando entregaban la propuesta se volvían a hacer más mesas, donde otros especialistas veían la propuesta y decían, sí, pero le falta lo social. Porque en esta cuestión de investigación, desarrollo, comunicación y organización, en esto solo se quedaron en investigación, que es lo que está en secundaria. Eso lo van a ver muy claro en secundaria. En secundaria, de estas 4 etapas, como ellos están yo doy clase en secundaria, estamos tan metidos en asignaturas, la cuestión de organización y comunicación es mínima. Entonces yo me centro en lo mío, mi asignatura y para. En cambio en primaria, como el maestro da todas las asignaturas o daba todas las asignaturas, pues era más fácil migrar hacia otra cuestión más integral que hiciera ese dinamismo. Entonces en estos 4 puntos de investigar, desarrollar, organizar y comunicar y organizar, pues fue más sencillo. Lo verán en los proyectos de secundaria, dirán, sí, pues están muy cargados hacia la investigación. El desarrollo es mínimo, o sea, los proyectos no tienen el calado de primaria, los de primaria son muy vanguardistas, o sea, hacen cosas con la comunidad, con otros, con multigrado. Estos están muy centrados en la cuestión de los temas, la cuestión de las asignaturas, tiene que ver con la historia, ¿no? Que carga. Pero ahí va a acabar los libros de texto, ojalá que no, ojalá que el próximo ciclo escolar sigamos reflexionando, que vea el magisterio que en cuestión de didáctica y pedagogía es fundamental que estemos entre todos cooperando, reflexionando sobre nuestros territorios, no lo que está haciendo España, no lo que hace Chile, que está bien conocerlo, pero sobre nuestros territorios, ¿por qué educamos como educamos? Tratar de reflexionar. Bueno, me voy a miren, apareció Este solo va a recibir el de primero de primaria. Hay algunos libros que son especiales dependiendo del grado. En primero reciben en cuarto, quinto y sexto van a recibir uno de historia extra y también el de la cartografía que se recibe en cuarto. En cuarto, ¿no? La cartografía. ¿Qué va a pasar aquí en múltiples lenguajes, trazos y palabras? Esta es una cartilla digamos, de alfabetización inicial, centrada en qué procedimiento, en literacidad, se ve la adquisición de la lengua como un hecho social, sí, sin duda, pero territorializada. Se dice, sí, la adquisición del lenguaje es un proceso social, bien, pero no todos estamos en las mismas condiciones. Entonces, dependiendo del territorio, se apropia el lenguaje de una manera diferente. Lo que van a encontrar aquí son ejercicios para la apropiación del lenguaje. Es una cartilla de alfabetización común en la historia, solo que vista desde la literacidad. Al menos teóricamente, ¿no? O sea, ya después la verán y dirán, bueno, le falta todavía elementos, pero teóricamente así se dice, ¿no? También tiene un índice, digamos, y vienen ejercicios de diferente índole. Algunos que tienen que ver con trazos, otros que tienen que ver ya con la cuestión de lenguaje, y se va desarrollando. Entonces, este es un libro particular. Ya lo dije, el libro del maestro, solo le llega a los maestros, y estas son lecturas
que lo que buscan es provocar en el maestro una conciencia del hecho didáctico y pedagógico. Se supone que estamos migrando de un paradigma hermenéutico, donde estamos solo interpretando el mundo, hacia un paradigma crítico. Y hay una, o sea, suena fácil, ¿no? Y dicen, sí hay que desarrollar el pensamiento crítico. Sí, sí, no, sí, también estoy de acuerdo. Pero se necesitan dos elementos base en la cuestión del desarrollo del pensamiento crítico: la acción y la transformación. Si no llegas a estos dos elementos, estás tan solo en un pensamiento complejo, estás en otro tipo de modelo. El pensamiento crítico implica que debe de haber una acción transformadora, fundamental. Y eso suena bien, pero es difícil llegar hasta ahí. Para eso necesitas tomar conciencia de qué vas a transformar. O sea, si tú crees que estamos en una situación perfecta, o sea, si tú nada más digamos, y no soy, no, en serio, no estoy tratando de juzgar a nadie. O sea, cada quien pues, asume tu realidad como por mi place. Pero si tú vives, estás en una dinámica donde pasan los días y pareciera esto como estas películas cíclicas. Te paras, vas a trabajar, te acuestas, te paras, vas a trabajar, te acuestas, comes, terminas. Estás ya completamente automatizada, ya no tomas una conciencia ni siquiera estética de cómo los cambios de las temporadas, de cómo la escala ha ido evolucionando y estamos perdiendo, no sé, la cuestión de la naturaleza, el agua, los ciclos. Si ya perdiste, este libro lo que busca es, necesitas volver a ver los ojos. No estoy juzgando a nadie, no estoy diciendo, estamos con los ojos cerrados. El sistema, la televisión, es lo que busca, que tú no te cuestiones de las condiciones en las que te encuentras. Este libro es quitarnos esas ataduras, esas vendas, y empezar a reflexionar sobre cuestiones básicas desde la didáctica y la pedagogía. Estamos todos en las mismas condiciones. Uno lo veo como maestro de secundaria, uno tiene que hacer esto. Llegaba el chico, es que esto no fue lo que pedí, tienes que hacerlo así, ya sabes. Era muy joven, muy joven, llevaba 2 años de ser de maestro de egresado, pero solo tenía 2 años de egresado, y como licenciado en letras, donde mis clases de pedagogía o de didáctica fueron mínimas, o sea, mínimas, un trimestre me dieron de didáctica de la literatura, y pensaba la didáctica desde el hecho literario, ni siquiera de la didáctica en básica, que es otra cosa. Entonces sí, era muy severo con mis estudiantes. Y nunca o sea, en aquella época me costaba mucho trabajo reflexionar, bueno, ¿por qué me entrega esto? ¿Por qué está pasando esto en mí? Y si me lo hubiera preguntado, seguramente del otro lado me hubiera enterado de las condiciones desde donde se está desarrollando. Y entonces ahí empiezas a encontrar que lo que estás planeando nunca se va a poder cumplir porque estás pensando en un lector ideal, en un estudiante ideal. Y este estudiante ideal no encaja con tu realidad. Y hay una violencia entre este sujeto que estás teorizando acá y el que está allá. Hay una brecha tremenda. Algunos la brecha es menor y se esfuerzan para lograr llegar acá. ¿Qué es lo que pasa en la universidad? ¿No? Muchos colegas así te lo dicen. O sea, aquí el que se tienen que esforzar son ustedes. Yo vengo, doy mi cátedra y si no entienden es su problema, porque los que se tienen que esforzar son ustedes. No, espérate. ¿Qué más? ¿Quién te enseñó didáctica? ¿No? Está cerrando la comunicación. O sea, a nivel lingüístico es horrendo esto, ¿no? Porque estamos generando este diálogo es porque vamos a comunicar. Si no vamos a comunicar nada, si no va a haber un mensaje que se comunique, pues mejor tú sigues con tu monólogo, con tu soliloquio, y yo sigo con mi vida. Pero si no vamos a generar unas condiciones para que el contexto se vincule y que el referente sea cercano para que yo te pueda seguir, te sí entiendo, tú estás un poquito arriba, ¿sí? El cuadro de la comunicación de Socio está así. El que emite el mensaje tiene un referente un poquito mayor, pero si el referente del emisor está muy por encima del referente del receptor, ahí ya no entendió algo. Dice, pues es que no sé de qué me estás hablando. Y es lo que pasa a veces en los salones, de que en este estudiante ideal, la realidad, al no tener yo conciencia de ella, porque no he hecho un análisis de mi territorio,
porque vivo cegado hacia lo ideal que debería de suceder, pues hace que se abran una brecha terrible. Ya casi voy a terminar, porque sé que me enredo. Nos cambiamos a la siguiente. El, sí, sí. Pero esto lo quiero decir porque nada más al siguiente PDF. Porque y vamos a cambiar. Al igual que nosotros, no he leído su documento, me voy a llegar a leerlo. Pero nosotros también no íbamos al desarrollo de habilidades, sino pensábamos en capacidades humanas. Entonces, porque hay una diferencia, lo digo rápido, entre comunidades y communities. Entonces, la community americana o la organización, que ya tiene que ver con una visión gerencial, pues sí necesita de habilidades. Y eso las empresas lo provocan mucho. Dicen, bueno, necesitamos habilidades sociales y necesitamos habilidades de este tipo para poder hacer productivo el proceso. Y entonces se generan communities donde nos vamos a organizar aquí para generar este producto y cada quien va a aportar y necesitamos ciertas habilidades para lograrlo. La comunidad es otra cosa, porque la comunidad no busca un producto, sino busca un bienestar común. Y eso necesita algo más que habilidades, necesita capacidades humanas. Y pues el proceso es complejo. Entonces sí lo pensábamos nosotros en capacidades humanas que se desarrollaron en los libros de texto, los compañeros, o sea, no necesitábamos en los innovadores que tuvieran habilidades, sino que tuvieran capacidades humanas para participar, comunicar, contextualizar, significar, humanizar y transformar. Eso buscábamos en los que diseñaron los libros y provocábamos que llegaran al desarrollo de esas capacidades. No lo voy a explicar porque me enrollaría mucho, pero sí voy a explicar algo. Y con eso quiero cerrar algo. La que sigue, la que sigue, la que sigue. La que sigue. Aquí nos vamos a quedar. Esta trayectoria. Lo voy a explicar rápido. No pensemos desde los símbolos del Quetzalcóatl, en esta cuestión de la búsqueda de la luz o de la sabiduría. No trato de ser prescriptivo y decir en todos los salones, todos los maestros van a llevar este proceso. Estoy otra vez teorizando, pensando en este maestro ideal y sé que la brecha por las condiciones sociales es muy variada y habrá algunos que me entiendan y otros dirán, no, estás loco. Pero voy a poner este ejemplo porque hay que partir de alguno. Me decía el otro día de Veracruz, el compañero Senyacen, decía, oye, Marci, y una planeación que tengas que nos pueda servir, un plan analítico, una estructura para tomarla como un libro, y le decía, mira, no es nuestra unidad la que hace eso, pero creo que sí es necesario, no con el fin de estandarizar, pero sí alguien tiene que ser valiente y decir, pues yo propongo esto, y después otro propondrá otro, y empezar la comunicación. Pensando así, veo esta trayectoria formativa. Nosotros, voy a hablar en primera persona, yo me encuentro en esto, en especial como maestro universitario, en un paradigma positivista. Y yo asumo, cuando voy a mi clase universitaria, que yo soy el que sé, pues si soy doctor en filología, ni siquiera en letras, ya soy doctor en filología. Entonces, ¿qué pasó? Usted ponga atención que yo voy a dar la cátedra, ¿no? En este paradigma completamente positivista, en un monologismo, en un narcisismo total, donde mi yo llena todo el salón. No necesito ni alumnos. Yo soy. Así vamos a partir en esta cuestión de este narcisismo del yo. ¿Qué va a pasar ahí? Pues vamos a empezar las lecturas. Leeremos el plan de estudios, los programas sintéticos, leeremos los libros de todo desde una cuestión positivista, tratando de memorizar qué decía el plan de estudios, qué era territorialización, qué decía el plan de estudios, qué era la reivindicación magisterial, qué era la autonomía profesional, y tratando de memorizar, como pasó anteriormente, qué son las competencias, qué es un PDA, bueno, ahora, qué son aprendizajes esperados,
¿Qué son? Memorizando, tratando de como si fuera una cuestión de religiosa, de quedarme con las frases en la memoria para repetirlas. Bueno, así iniciaremos todo, porque así nos formaron. Venimos de esa formación positivista. Vamos a tratar de migrar hacia un paradigma hermenéutico primero para interpretar el mundo y después ya hacia un paradigma crítico centrado en la acción transformadora. Y será un proceso que migre del yo narcisista hacia el reconocimiento de los otros, primero el reconocimiento, en donde yo trate de convertir al otro en una copia de lo que soy yo, hasta una ecología donde logremos reconocer al otro como un sujeto valioso, con el mismo nivel, con la misma importancia que yo. En esta trayectoria, entonces les digo, iniciaremos leyendo los documentos y aquí vamos a tener la primera ruptura. A ver si lo hacemos grande. Ya nada más me voy a quedar aquí, en esta altura. Va a venir la primera ruptura, la historia y la cultura. Voy a leer los documentos, pero va a haber algo que me mueva de mi zona de confort. Y voy a decir, sí, esto está bien, pero esto no está tomando en cuenta Tlaxcala. Y esto no está tomando en cuenta a Marx, que lleva 18 años de servicio en básica, más, 10 de servicio en básica, más 10 en superior. No está tomando en cuenta eso. Y entonces empieza esto va a generar violencia en el superior. Va a empezar a resistirse hacia esta nueva información. ¿Qué seguirá en esta transformación? Espero. Porque aquí puede ser que aquí se bajen del barco. Aquí a esta altura de la trayectoria. Los que quieran continuar se acercarán otra vez a los libros del maestro, a aquellas provocaciones. Libro del maestro, fase 6, fase 3, 4 y 5. Y después de estarle dando vueltas a la cabeza de que, caray, ¿será verdad lo que dice Freire de que no hay educación neutra y que o soy parte de una educación hegemónica o soy parte de una educación subalterna, o educo para dominar o educo para ser dominado? ¿Será eso cierto? O sea, le estarán pensando, dando vueltas a la cabeza. ¿Será cierto lo que dijo Freire? ¿Será cierto la pedagogía crítica? Entonces empezarán un proceso de territorialización. Dirán, bueno, ¿qué está sucediendo en mi aula? ¿Qué sucede con los otros que tengo enfrente? ¿Por qué educo como educo? Y ahí empezarán una conciencia crítica de lo que sucede. Vamos avanzando. Una conciencia crítica de los otros, del territorio, desarrollarán cierto pensamiento crítico y va a venir un punto fundamental, la jerarquización. Y ahí se acercarán al día 1 de clases y pensarán, bueno, sí, ya tengo aquí, me sacó de mi zona de confort y me doy cuenta que mi territorio tiene múltiples problemáticas y que sí es verdad, no estamos en las mismas condiciones y hay diferencia entre los estudiantes que recibo y no puedo enfrentar de una manera lineal, progresiva, prescriptiva la educación. Está bien, pero ¿y ahora por dónde inicio? ¿Cuál va a ser el primer paso? Voy a tener que jerarquizar. Ya vi que en mi escenario, problemas sociales, problemas comunitarios, tengo 115. Bien, ¿y cuáles de esos 115 pueden ser abordados con la comunidad que estoy formando con mis estudiantes? Pues ya de eso, porque hay algunos que pues sí, la cuestión del hambre en el mundo, o la cuestión de la violencia en el mundo, la cuestión de un México machista, patriarcal, pues es un problema, pero no vamos a poder resolverlo aquí. Tal vez algunos dirán, sí, pero vamos a generar conciencia, y si es importante para mí, no lo sé. Y cada uno tendrá que hacer la jerarquización y decir, de estos 115 que encontré, de estos 50, de estos 20, de estos 12, ¿cuál es el número 1? ¿Cuál es el que tiene un hecho fundamental que por aquí deberíamos iniciar? Y entonces los numero. Y digo, estos son los 12. Hago esa jerarquización y después de ella diré, bueno, ¿y cómo los voy a abordar? Y corro a los libros del proyecto. Los 3. Estos 3 que son el corazón de la familia.
y digo, esta jerarquización que hice, el punto que fue más importante, justo encaja con el proyecto. Vamos a ver, el uso negado de las lenguas originarias, sí me gustó. El uso negado de las lenguas originarias, este es el proyecto que voy a tomar primero. Y después veo en la jerarquización que dice, ¿cuál seguiría? No, pues con lo que hice, el que va a encajar, el que veo que encaja mejor, para mí, mi trayectoria que estoy intentando desarrollar es las necesidades básicas de hoy y de ayer, y este es el proyecto 2. Y entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi programa analítico. ¿Ya vieron cómo va a engarzar los libros de texto con el programa analítico? Si hago el programa analítico antes de todo esto, te va a costar trabajo. O sea, lo hemos estado pensando en la unidad, ¿no? Te va a costar trabajo. No, ¿cómo vas a engarzar los libros de texto? Tienen que ir dinámicamente. No puedes esperar que después de que tengas tu programa analítico, el libro va a llegar y va a engarzar solito con lo que necesitabas. Debiste hacer una programación orgánica, tomar conciencia crítica, tomar decisiones que fueran llevándote a esto. ¿Qué va a pasar después? Creo, vas a necesitar ajustes. Porque vas a estar viendo, ya estamos pensando, ya no los días previos, el consejo técnico escolar previo al inicio de clases, sino el primer día de clase. Y ahí te das cuenta que lo que esperabas que fuera tu grupo no lo es. Que llegan en unas condiciones diferentes. Ajustar para generar un nuevo programa analítico que sea territorializado a las necesidades reales que ya observaste el primer día de clase. ¿Qué seguirá ahí? Un cambio en la praxis educativa, en la práctica escolar, en los consejos técnicos escolares. Con esto termino. Esta cuestión del consejo técnico escolar será fundamental. Como ven, la nueva escuela mexicana, no estamos en ella, ¿eh? La nueva escuela mexicana está hasta acá, ya habiendo dejado de lado esta cuestión narcisista del yo, con un compromiso total con la comunidad, está hasta allá como una utopía, como la cabeza de ese Quetzalcóatl, como la llegada hacia esa luz, hacia el conocimiento. Previo a eso, como un peldaño anterior, está el Consejo Técnico Escolar, que es donde se desarrollarán las cooperativas. Si seguimos con consejos técnicos escolares, donde tan solo vamos porque nos obligaron, a mí me obligaban mucho, en Texcoco me obligaban un montón, los consejos que se hacían, había que ir, los de privada íbamos en vacaciones, no podíamos ir, o sea, se hacían especiales, ¿no? Y había que ir y implicaban que el contrato del siguiente ciclo escolar, y pues había que hacer lo que ellos mandaban, ¿no? Generalmente lo daba el TEC de Monterrey y Texcoco, que estaba bien conocido, pero los que mandaban a darnos los cursos de actualización que estaban rodeando al Consejo Técnico Escolar de privadas, era gente del TEC, y pues hacías lo que te mandaban, pero completamente desde la desconfianza. O sea, yo no podía ahí decirles, pues yo esto hago en mi ciclo escolar, porque estaba el supervisor o estaba el director de la escuela y me podía castigar porque no era lo que mandaba la SEP. Entonces yo me callaba, escuchaba lo que decía la persona que iba del TEC de Monterrey, lo que decía el director, que me pedían, haga esto, entregue esto, tal, hacía como me lo pedían y eso era todo. No había una coordinación y menos aún una cooperación. Yo tenía miedo de que el compañero que estuviera al lado, aunque trabajáramos en la misma escuela, pues me fuera pues a juzgar o a decirle al director que no estaba haciendo lo que me tocaba. No había cooperación. Los consejos tienen que cambiar. Deberán ser generosos, donde los maestros van ahí a discutir de didáctica y de pedagogía, no a cumplir un requisito, y donde se generan las cooperativas de trabajo que este consejo técnico después vinculará hacia otros consejos técnicos escolares, que será la utopía. O sea, hoy nada más nosotros somos de este consejo, ojalá que llegue a haber la generosidad para que yo le enseño mi programa analítico, usted el suyo, usted, para lograr hacer un trabajo ya a nivel escolar.
Habrá algunas escuelas que no lo logren, que dirán los maestros, yo no te enseño lo mío, ¿no? Lo que en realidad está sucediendo. Ojalá que sí sucedan para que en un futuro el trabajo de este Consejo Técnico Escolar sirva en una cuestión de comunicación y de organización para otros consejos técnicos escolares y empiece el trabajo de cooperativas, proyectos mucho más complejos que vayan a la comunidad y no solamente al interior del aula o de la escuela. Ojalá que se logre. Bueno, compañeros, sé que me alargué. Espero que les haya servido. No.